El aire en el despacho principal de Sofía del Valle, suspendido a 100 metros sobre el bullicioso paseo de la Reforma en Ciudad de México, era tan prístino y filtrado como su propia existencia. Desde su silla de diseño ergonómico, con un café colombiano humeante en una taza de porcelana fina, podía contemplar la metrópolis desplegarse bajo sus pies como un tapiz de luces centelleantes y el monótono zumbido del tráfico. Sofía, a sus 35 años, era la personificación del éxito. Fundadora y CEO de Del Valle Tech, su nombre era sinónimo de innovación, algoritmos revolucionarios y fortunas multiplicadas en el mundo de la tecnología. Su traje de seda azul medianoche, cortado a la perfección, la envolvía en una armadura de sofisticación y control. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño bajo y pulcro, y sus ojos, de un gris penetrante y a menudo fríos, rara vez traicionaban emoción alguna. Era una mujer hecha a sí misma, una huérfana de alma que había encontrado refugio en la lógica inquebrantable de los números y la implacable búsqueda del éxito. Sus padres, brillantes científicos, habían fallecido en un accidente cuando ella era una adolescente, dejándola con una herencia significativa, pero, más importante, con una sensación de abandono y la carga de un legado que sentía debía honrar. La soledad se había convertido en su compañera constante, y la riqueza en una armadura que la protegía del mundo exterior, de la vulnerabilidad que tanto temía. Ella misma se había forzado a construir muros, a ver las interacciones humanas como transacciones y las emociones como meros obstáculos en el camino hacia la eficiencia. Sofía, la voz de su asistente, una joven y ambiciosa Laura, interrumpió sus pensamientos, que eran poco más que un cálculo constante de riesgos y oportunidades. Tienes una llamada de emergencia del equipo de desarrollo. Un problema crítico con el nuevo software para el gobierno. Sofía apenas levantó la vista de la pantalla holográfica que proyectaba datos complejos. Que lo solucionen, para eso les pago. Si no pueden, que reporten la falla y se preparen para las consecuencias. Su voz, tan pulcra como su despacho, no dejaba espacio para la réplica. Laura asintió, su rostro contraído por la tensión, y se retiró. Es el precio de la cima, pensó Sofía. La soledad es el costo de no depender de nadie, y en este mundo de tiburones, la menor señal de debilidad es una invitación al ataque. La imagen de su padre, un hombre brillante pero a veces ingenuo, que había confiado demasiado y pagado el precio, resurgía a veces en su memoria, un recordatorio constante de por qué ella debía ser impenetrable. Nunca, nunca me permitiré ser vulnerable de nuevo. Mientras tanto, en las entrañas de la misma ciudad, en un callejón estrecho y húmedo del centro histórico, el sol apenas se filtraba entre los edificios ruinosos. Antonio, un hombre de 50 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y el frío, y una barba canosa que le cubría la mitad de la cara, se despertó en su lecho de cartones. El olor a humedad, a basura y a la mezcla agridulce de la calle era su constante compañero. Había sido un catedrático de literatura, un hombre de mente brillante y corazón noble, pero una tragedia familiar, la enfermedad terminal de su pequeña hija, a la que no pudo salvar a pesar de vender todo lo que poseía para costear tratamientos experimentales, lo había arrojado a las calles, sumiéndolo en una espiral de deuda y desesperación. A pesar de todo, conservaba una chispa de dignidad en sus ojos profundos y cansados, y una bondad innata que lo hacía compartir su magro trozo de pan seco con el perro callejero que lo seguía fielmente. Su única posesión valiosa era un viejo reloj de bolsillo de plata que había sido de su padre, un objeto simple que le recordaba un pasado de honor y responsabilidad. El tiempo se le escapaba entre los dedos como la arena, pero su moral, aunque erosionada, permanecía intacta. Esa misma mañana, en el frenesí matutino de la hora pico, Sofía del Valle se dirigía a una reunión crucial. Subió a su coche blindado, un Mercedes-Benz último modelo.
su mente ya inmersa en las complejidades del trato. Mientras su chofer se abría paso por el tráfico, ella, distraída por una llamada urgente de negocios, deslizó su maletín de cuero en el asiento del copiloto. Lo que no notó fue que, al abrir la puerta para bajar en la entrada del edificio de la Bolsa de Valores, una cartera discreta, de piel de cocodrilo, se deslizó de su maletín y cayó al suelo, rodando bajo el coche. El aroma a gasolina quemada y asfalto caliente se mezcló con el de su costoso perfume, un contraste irónico con el insignificante objeto que acababa de perder. Minutos después, Antonio, buscando latas de refresco para reciclar, pasó por el mismo lugar. El suelo estaba sucio, cubierto de colillas de cigarro y envoltorios de comida rápida. Sus dedos, callosos por el frío y el trabajo, rozaron algo suave pero firme. Era la cartera. Al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par. Dentro, un fajo de billetes, ordenados y limpios, que ascendían a una suma exorbitante, $1.000.000, y una tarjeta de identificación con el nombre de Sofía del Valle. El aliento se le cortó. Su mente, acostumbrada a contar los centavos, no podía procesar tal cantidad. $1.000.000. Con eso podría empezar de nuevo, pagar mis deudas, encontrar un lugar. Quizás incluso investigar si hay nuevos tratamientos para la enfermedad de mi pequeña. La tentación era un monstruo que le rugía al oído, susurrando promesas de una vida diferente. Su estómago, vacío, clamaba por saciarse, y el frío de la mañana le calaba hasta los huesos. Podría desaparecer, nadie lo sabría. Era un fantasma en esa ciudad. Pero luego, sus ojos se posaron en la foto de Sofía en el carné de identidad. Una mujer hermosa, pero con una expresión de frialdad que ocultaba una vulnerabilidad que él, un hombre que había visto la verdadera miseria, podía intuir. Y en su mente, la imagen del viejo reloj de bolsillo de su padre, el símbolo de su honor, brilló como un faro. No, nunca. No soy un ladrón. La decisión, aunque agonizante, fue firme. Devolvería la cartera. Antonio pasó el resto de la mañana buscando el imponente edificio de Del Valle Tech. La fachada de cristal y acero era un reflejo de la riqueza y el poder que él, un hombre sin hogar, nunca podría alcanzar. Los guardias de seguridad, uniformados e imponentes, lo detuvieron en la entrada. «Disculpe, señor, no puede pasar». Su voz era seca, implacable. Antonio, con su ropa raída y su barba descuidada, era un intruso en ese mundo pulcro. «He encontrado esto», dijo Antonio, extendiendo la cartera. «Es de la señorita Sofía del Valle. Necesito devolvérsela». El guardia lo miró con incredulidad, luego con desprecio. Un vagabundo con una cartera de cocodrilo. ¿Una broma? ¿Un intento de estafa? El olor a desinfectante y a lujo en el vestíbulo contrastaba fuertemente con el olor a calle que Antonio traía consigo. Mientras tanto, en su oficina, Sofía revisaba los últimos datos de la transacción crítica que debía cerrar ese día. El $1.000.000 era una parte fundamental del pago inicial por la adquisición de una empresa de inteligencia artificial, un trato que la consolidaría como la figura más influyente en su sector. Al no encontrar la cartera, un escalofrío le recorrió la espalda. Imposible. Debe estar aquí. La había buscado por todas partes. La pérdida de esa suma y los documentos confidenciales que contenía podría arruinar el trato y dañar seriamente su reputación. La ira y el pánico se arremolinaron en su pecho, ahogando su habitual compostura. Fue en ese momento que la voz del guardia, a través del intercomunicador, interrumpió sus pensamientos. «Señorita del Valle, hay un individuo en la entrada». Dice haber encontrado su cartera. El tono del guardia estaba cargado de escepticismo, casi de burla. Sofía frunció el ceño. Un vagabundo. ¿Y su cartera con $1.000.000? Era una situación absurda, pero no tenía nada que perder. «Que lo hagan subir»,
Antonio fue escoltado hasta el piso de Sofía, un viaje surrealista en un ascensor de cristal que le ofrecía una vista vertiginosa de la ciudad. El lujo de los pasillos, el silencio sepulcral, el aroma a flores frescas y a productos de limpieza caros, lo abrumaron. La puerta de la oficina de Sofía se abrió, revelando un espacio minimalista y elegante, dominado por una vista panorámica de la ciudad. Sofía estaba de pie detrás de su escritorio, su figura esbelta e inmaculada, un faro de poder. El contraste entre ellos era brutal. Ella, una diosa inalcanzable de cristal y acero. Él, un espectro de la calle, envuelto en jirones y el olor a miseria. «Aquí tiene, señorita», dijo Antonio, extendiendo la cartera. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Sofía tomó la cartera. La abrió. El $1.000.000 estaba intacto. Ni un billete fuera de lugar. Sus ojos, antes fríos, se abrieron ligeramente. ¿Un vagabundo devolviendo una fortuna? Era inaudito. Sus ojos se encontraron con los de Antonio. Los ojos de él, aunque cansados, eran honestos, profundos, con una tristeza que le pareció extrañamente familiar, como un eco de un pasado olvidado. El tiempo pareció detenerse. El aire se volvió pesado con la incredulidad de Sofía y la quietud de Antonio. Ella, acostumbrada a la avaricia y la manipulación, no podía comprender la acción de este hombre. Él, acostumbrado a la indiferencia, no podía comprender la sorpresa en sus ojos. Era el choque de dos mundos, un instante que contenía el potencial de cambiarlo todo. La luz del sol que se filtraba por las ventanas pareció detenerse, y el murmullo de la ciudad se desvaneció. Solo existían ellos dos, y la cartera, un simple objeto que había unido dos vidas, diametralmente opuestas. El aire en el despacho de Sofía del Valle, después de la partida de Antonio, seguía cargado de una tensión inusual. Ella se quedó de pie, inmóvil, con la cartera aún en sus manos. El $1.000.000, que horas antes representaba poder y éxito, ahora parecía insignificante. Su mente, habituada a los algoritmos y los mercados, no lograba procesar lo que acababa de suceder. ¿Un vagabundo devolviendo una fortuna? Era una anomalía en su mundo calculado. La incredulidad se mezclaba con una punzada de algo parecido a la vergüenza, una emoción que rara vez sentía. Él, que no tenía nada, había demostrado una riqueza de espíritu que ella, con todo su dinero, parecía haber perdido. «Señorita del Valle, ¿está bien?» La voz de Laura, su asistente, la sacó de sus pensamientos. Sofía asintió, su voz tensa. «Sí, Laura, estoy bien. Solo...» asombrada. Se sentó lentamente, su mirada fija en la cartera. No era el dinero lo que la inquietaba, sino algo más. Un pequeño objeto que había caído de la cartera cuando Antonio se la entregó, rodando silenciosamente bajo su escritorio antes de que él se fuera. Una moneda de oro. No era una moneda de curso legal, sino una pieza antigua, de oro macizo, con un grabado inusual. Un águila estilizada sobre un reloj de arena. Sofía la tomó con dedos temblorosos. Era idéntica a una que su padre, Rafael del Valle, le había regalado cuando era niña. Una moneda de la suerte que, según él, simbolizaba el tiempo, la sabiduría y la importancia de la honestidad. Su padre le había dicho que era una pieza única, hecha por un artesano muy especial. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Cómo era posible que ese hombre, ese vagabundo, tuviera una moneda idéntica? Una moneda. Una maldita moneda de oro. ¿Es una coincidencia? ¿O hay algo más? La pregunta resonaba en su cabeza, rompiendo la coraza de su lógica. Un flashback la asaltó. Tenía unos 8 años. Estaba sentada en el regazo de su padre, en el jardín de su casa. Él le mostraba la moneda de oro, explicando el significado del águila y el reloj de arena. El ara. Su padre solía llamarla el ara en privado,
un diminutivo cariñoso que solo él usaba. Esta moneda es un recordatorio de que el tiempo es valioso y que la honestidad es el verdadero tesoro, y que solo debes confiar en aquellos que la reconocen. La imagen de Antonio, con sus ojos cansados pero honestos, parpadeó en su mente. Él no me ha engañado. Él no ha pedido nada. Es el único que me ha devuelto algo, en un mundo que solo sabe quitar. La ironía era dolorosa. La había despedido sin más, la había tratado como un intruso, y él había demostrado ser más honorable que cualquiera de sus socios millonarios. Los siguientes días, Sofía no pudo concentrarse en su trabajo. La imagen de Antonio, la moneda, las palabras de su padre, se mezclaban en un torbellino de pensamientos. La lógica le decía que era absurdo, que era solo una coincidencia extraña, pero una parte más profunda de ella, una parte que había estado dormida durante años, sentía una conexión innegable. Necesito saber más. Necesito saber quién es ese hombre. La necesidad se convirtió en una obsesión. Despachó a Laura con una nueva tarea: encontrar cualquier información sobre Antonio. Mientras tanto, un problema urgente comenzó a desarrollarse en Del Valle Tech, una subtrama que amenazaba con devorarlo todo. Ricardo, el primo de Sofía por parte de su padre, un hombre de negocios ambicioso y sin escrúpulos, que siempre había envidiado su posición, había estado orquestando una serie de ataques cibernéticos a los servidores de la empresa. Ricardo, un hombre de sonrisa fácil pero ojos fríos y calculadores, quería desestabilizar Del Valle Tech para forzar a Sofía a vender la empresa o para que los accionistas votaran por su destitución. Había estado filtrando información confidencial a la prensa sobre supuestas fallas de seguridad y vulnerabilidades, sembrando el pánico entre los inversores. Sofía, la voz de su director de seguridad cibernética, sonó alarmada por teléfono. Tenemos un ataque masivo. Alguien está intentando infiltrarse en nuestros servidores centrales. La información de los clientes está en riesgo. Creemos que es un ataque coordinado, muy sofisticado. El estrés de la situación, el olor a metal caliente y a circuitos quemados que parecía emanar de los servidores, se sentía en el aire. Sofía, que ya estaba al límite por la aparición de Antonio y el diario de su padre, se sintió abrumada. Ricardo. Debe ser él. Siempre ha querido esto. Una noche, Sofía tuvo un segundo flashback, más vívido y doloroso que el anterior. Estaba en el hospital, sentada junto a la cama de su padre agonizante. Él, débil, con la voz apenas audible, le había entregado un pequeño estuche de terciopelo. «Sofía, hija mía», había susurrado. Esto es mi última voluntad. No el testamento legal, sino la verdadera. Dentro de esta moneda hay un mensaje. Y hay alguien que es leal, que te protegerá. Su nombre es Antonio. Él sabe la verdad, de la moneda, de un proyecto secreto, de lo que realmente sucedió, conmigo y con tu madre. Confía en Antonio. Pero antes de que pudiera decir más, un ataque de tos lo había ahogado, y los médicos la habían sacado de la habitación. Poco después, su padre había fallecido. Sofía, en su dolor y confusión, había olvidado el estuche y sus palabras. El shock y el duelo habían borrado ese momento de su memoria. Solo el medallón, la moneda de la suerte, había permanecido. Pero el estuche... ¿Dónde estaba el estuche? La verdad era como un rompecabezas, y Antonio, el vagabundo, parecía ser la pieza clave. Mi padre sabía algo, y Antonio, él es la clave. Necesito encontrarlo. Y necesito detener a Ricardo antes de que destruya todo lo que queda de la empresa de mi padre. La frialdad del aire acondicionado en su habitación, el silencio de la noche, se sentían opresivos. El peso de la culpa por haber ignorado las últimas palabras de su padre, por haber tratado a Antonio con desdén, era abrumador. La crisis principal de la historia
alcanzó su punto culminante cuando el Consejo de Administración Del Valle Tech, influenciado por las campañas de desprestigio de Ricardo, convocó una reunión de emergencia para votar la destitución de Sofía como CEO. La amenaza de Ricardo, ahora manifiesta, la ponía en una encrucijada: luchar por su reputación y su imperio, o arriesgarlo todo para desentrañar la verdad oculta detrás de Antonio y la moneda, una verdad que ahora sentía que era vital para su propia identidad y el honor de su padre. El ambiente en la sede de la empresa era de pánico silencioso. El olor a miedo se mezclaba con el de los cables quemados de los servidores. La subtrama se entrelazó de manera devastadora. Ricardo, en su afán por acelerar el golpe, había intensificado los ataques cibernéticos. Uno de estos ataques logró infiltrarse en un sistema antiguo que controlaba el suministro de energía en una zona vital de la ciudad, provocando un apagón masivo que afectó a hospitales y sistemas de transporte. La vida de miles de personas estaba en peligro. Sofía recibió la noticia en medio de una reunión tensa con sus directivos. Su rostro, pálido, se contrajo de horror. Ricardo no solo quería a su empresa, quería sumir a la ciudad en el caos. En su desesperación, Sofía recordó las últimas palabras de su padre. Confía en Antonio, él sabe la verdad. No había otra opción. Tenía que encontrarlo. Salió de la oficina, desoyendo las protestas de Laura, y se lanzó a las calles, una mujer de negocios vestida de alta costura, buscando a un vagabundo en los callejones oscuros de la ciudad. El contraste era doloroso. El asfalto caliente quemaba sus delicados zapatos, y el hedor a basura y miseria la golpeaba con una fuerza brutal. Se sentía sola, vulnerable, perdida en un mundo que no era el suyo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy arriesgando todo por una corazonada, por un vagabundo, por una moneda. Pero la voz de su padre resonaba en su mente, más fuerte que nunca. Finalmente lo encontró. Antonio estaba sentado en su lugar habitual, compartiendo un pedazo de pan con su perro. Parecía más demacrado que antes. La lluvia había comenzado a caer, mezclándose con el polvo y la suciedad del callejón, creando un lodo espeso. Sofía se acercó a él, su voz apenas un susurro por la emoción. Antonio, necesito tu ayuda. Mi padre, él te mencionó. Antes de morir, dijo que sabías la verdad, sobre la moneda, sobre algo que estaba oculto. Antonio levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al verla. El frío de la lluvia y la desesperación en el rostro de Sofía hicieron que su corazón se encogiera. «La moneda», susurró Antonio. «Sí, sé la verdad». En ese momento, Sofía tuvo su noche oscura del alma. Sentada en el suelo húmedo del callejón, bajo la lluvia, con Antonio a su lado, sintió el peso de su propia soledad, la futilidad de su riqueza, sin un propósito. El frío de la lluvia le calaba hasta los huesos, pero el calor de la mano de Antonio, extendida en un gesto de consuelo, la sorprendió. Le entregó un pequeño medallón oxidado, una pieza sencilla con un grabado de un águila similar a la de la moneda. «Esto era de tu madre», dijo Antonio, «la pieza compañera de la moneda de tu padre. Tu madre quería que la tuvieras». Sofía tomó el medallón, sintiendo el metal frío y áspero contra su piel. Sus dedos, acostumbrados al tacto suave de la seda y el cristal, ahora sentían la cruda realidad del metal oxidado. Una ola de dolor y arrepentimiento la invadió. Había pasado toda su vida persiguiendo el dinero y el poder, mientras su verdadera herencia, la verdad de su familia, el amor de sus padres, se desvanecía. Se sentía desnuda, expuesta, despojada de todas sus defensas. Antonio comenzó a hablar, su voz rasposa pero clara, contando una historia que heló la sangre de Sofía. Habló de Ricardo, el primo de Sofía. Dijo que Ricardo no era solo un socio ambicioso, sino un jugador empedernido y un deudor. Había perdido una inmensa fortuna en apuestas ilegales,
y había estado presionando al padre de Sofía, don Rafael, para que le salvara de la ruina. Antonio también era amigo íntimo del padre de Sofía y había sido testigo de la desesperación de don Rafael cuando descubrió que Ricardo había estado desviando fondos de la empresa familiar durante años, utilizando una sofisticada red de empresas fantasma y chantajeando a la secretaria de Sofía, Laura, para obtener información. Don Rafael había intentado denunciarlo, pero Ricardo lo amenazó con exponer secretos vergonzosos de la familia, secretos que podrían destruir la reputación de los del Valle. «Tu padre», dijo Antonio, con lágrimas en los ojos, «me dio esa moneda como un código. Él sabía que su vida corría peligro. Ricardo lo estaba acorralando. Él había descubierto que Ricardo había falsificado su firma en documentos cruciales que le habrían dado a Ricardo el control total de la empresa si tu padre moría. Tu padre me dio $1 millón en efectivo, como un fondo de emergencia para ti, para que pudieras escapar si algo le pasaba. Era una especie de seguro de vida, un legado secreto. Él planeaba reunirse contigo, darte las pruebas y huir juntos. Pero Ricardo lo descubrió. Tu padre sabía que estaba en peligro. Por eso me dio la moneda y el dinero, para que te encontrara, para que te protegiera, para que supieras la verdad». El ara escuchó, con el corazón apretado en el pecho, sintiendo el frío de la verdad, tan brutal y dolorosa, pero a la vez liberadora. Su padre no era débil, era un héroe que había intentado protegerla hasta su último aliento. La tristeza, la rabia, el dolor se mezclaron en un torbellino de emociones, pero en medio de ello, una determinación inquebrantable floreció. Tenía que luchar, no solo por su empresa, sino por el honor de su padre y la justicia. El medallón de su madre en su mano se sintió como una fuente de fuerza, un recordatorio de que no estaba sola, que tenía un legado de amor y verdad que defender. El sonido de la lluvia en el callejón se convirtió en el eco de su propia determinación, y el olor a humedad en el aire, en el perfume de su renacimiento. La mañana de la reunión del consejo, el aire en la sala de juntas del Valle Tech era tan tenso que parecía palpable, cargado con el olor metálico de la ansiedad y el aroma a café recién hecho. Los miembros del consejo, rostros graves y miradas frías, esperaban el inicio de la votación para destituir a Sofía. Ricardo, con una sonrisa de lobo disfrazado de cordero, se sentó al frente, exultante, convencido de su victoria. Él ya había esparcido los rumores sobre la incompetencia de Sofía tras el incidente de la cartera y los ataques cibernéticos, culpándola de la inestabilidad de la empresa. Sofía entró en la sala. No llevaba su habitual traje de alta costura, sino un atuendo más sobrio, pero sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una determinación implacable. En su mano sostenía no una tableta, sino el medallón de su madre y la moneda de oro de su padre. A su lado, para sorpresa de todos, estaba Antonio, vestido con ropa limpia pero sencilla, su presencia un contraste impactante con la opulencia del entorno. El personal de seguridad, confundido, había intentado detenerlo, pero Sofía lo había mirado con una autoridad que no admitía réplica. El murmullo de los consejeros llenó la sala. Ricardo, levantándose, intentó tomar la palabra. «Señores, la situación es clara. La señorita del Valle ha demostrado ser incapaz de manejar la empresa de su padre. Su reciente descuido con fondos millonarios y los ataques a nuestra red son prueba irrefutable de su inestabilidad». Su voz era melosa, cargada de veneno. «¡Silencio, Ricardo!». La voz de Sofía, clara y potente, resonó en la sala, silenciando a todos. El corazón le latía con fuerza, pero cada palabra salía con una convicción que la sorprendió, incluso a ella misma. «No vine a defenderme de sus patrañas, vine a revelar la verdad sobre la muerte de mi padre. La verdad sobre su traición, Ricardo». Se acercó a la mesa, colocando el medallón y la moneda frente a ella.
Esta moneda fue un regalo de mi padre, a un hombre en quien confiaba más que en nadie. Un hombre que guardaba un secreto vital. Antonio. Antonio, con su voz rasposa pero firme, comenzó a hablar, revelando la historia del envenenamiento lento de don Rafael, la manipulación del testamento y los planes de Ricardo para apoderarse de la fortuna familiar. Describió cómo Ricardo, un jugador empedernido, había estado desviando fondos y falsificando la firma de don Rafael para transferir activos a cuentas secretas. El público escuchaba en un silencio atónito. Mi padre, continuó Sofía. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos se clavaron en Ricardo. Descubrió que Ricardo lo estaba envenenando con sustancias que alteraban su juicio, para que pareciera que perdía la razón y para manipularlo a cambiar su testamento. Y esa cartera con el $1.000.000 no era un simple pago. Era un fondo de emergencia que mi padre le dio a Antonio para que me encontrara y me protegiera si algo le pasaba. Él sabía que su vida estaba en peligro. La moneda era la clave, el símbolo de confianza. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Su rostro se puso blanco como el papel. Intentó negarlo. Su voz se quebró. Esto es una locura, una farsa. Es un vagabundo. Nadie le creerá. ¿Una farsa? Sofía sonrió amargamente. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo USB. Antonio no es solo un vagabundo. Es el doctor Antonio Soto, un respetado catedrático de química que su padre, Ricardo, arruinó en el pasado con un escándalo de apuestas falsas, llevándolo a la quiebra y al exilio de la vida académica. Antonio ha estado viviendo en las calles, pero ha seguido investigando en secreto, reuniendo pruebas contra Ricardo por la ruina de su propia vida y ahora de la mía. Los ojos de Sofía estaban inyectados en sangre por el cansancio y la emoción, pero su mirada era de acero. Y aquí, en esta memoria USB, su voz se elevó. Tengo las grabaciones de sus conversaciones con Laura, mi secretaria, a quien usted ha estado chantajeando. Tengo las pruebas de las transferencias de fondos que usted realizó desde cuentas offshore a su nombre. Y tengo el informe forense preliminar de un médico de confianza que confirma la presencia de sedantes en el sistema de mi padre. Sustancias que alteran la cognición, administradas regularmente en los meses previos a su muerte. Usted no solo intentó robar mi herencia, Ricardo. Usted mató a mi padre. El shock llenó la sala. Los consejeros, algunos de ellos socios de Ricardo en otros negocios turbios, palidecieron. Laura, la secretaria, se derrumbó en lágrimas, gritando: «Es cierto, me amenazó, me obligó». La sala se convirtió en un caos. Los agentes de seguridad, que habían estado observando discretamente, alertados por un confidente de Sofía, irrumpieron en la sala y arrestaron a Ricardo. Él se retorció, suplicando, gritando que era una trampa, pero la evidencia era abrumadora. El hedor a traición se hizo insoportable. Sofía observó a Ricardo ser arrastrado. Había ganado. Pero la victoria no era dulce. Su corazón, aunque aliviado, estaba pesado por la revelación de la maldad humana y el dolor de la verdad. Había sacrificado su imagen de perfección y su reputación intocable para luchar por la verdad. Se giró hacia Antonio. Gracias, gracias por ser el hombre que mi padre dijo que eras. Sus ojos, por primera vez en años, mostraron una calidez genuina. El $1.000.000 había sido solo un catalizador. La verdadera riqueza había sido la verdad y la conexión humana que había encontrado. Cada respiración se sentía más ligera. El aire en la sala de juntas, a pesar del caos, de repente pareció más limpio. El tic-tac del reloj en la pared se sintió como el inicio de una nueva era, no solo para ella, sino para todos. Después de la impactante revelación en el Consejo del Valle Tech, el mundo de Sofía y la escena empresarial mexicana se vieron sacudidos hasta sus cimientos.
Ricardo, completamente expuesto, fue arrestado y enfrentó cargos por fraude, extorsión y asesinato. La investigación desveló una red de corrupción mucho más extensa, arrastrando a varios socios de Ricardo y a figuras clave en sus intrigas financieras. La secretaria, Laura, que había sido chantajeada, testificó contra él y, tras colaborar con la justicia, recibió clemencia y encontró un nuevo comienzo en otro sector. La fortuna de Sofía se vio reducida temporalmente por las investigaciones y las repercusiones del escándalo, pero la empresa Del Valle Tech, aunque tambaleante al principio, se mantuvo a flote gracias a la determinación de Sofía y al apoyo de los accionistas leales que vieron su integridad. El olor a miedo y a traición fue reemplazado, poco a poco, por el de la confianza y el esfuerzo renovado. Sofía, transformada por la experiencia, tomó el control total de Del Valle Tech, pero su enfoque había cambiado radicalmente. Ya no se trataba solo de ganancias y poder. Su experiencia la había humanizado. Utilizó su influencia y parte de su fortuna para establecer la Fundación Rafael del Valle, dedicada a la ética empresarial, la protección de denunciantes y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. La moneda de oro, ahora un símbolo de verdad y lealtad, se exhibía en la sede de la fundación, un recordatorio constante de su propósito. El medallón de su madre, pulido y restaurado, lo llevaba siempre al cuello, un símbolo de su renacimiento personal. La subtrama de Antonio también encontró su resolución. Sofía le ofreció un puesto de consultor en la Fundación Rafael del Valle. Antonio, el antiguo catedrático y ahora mentor, aceptó. Sus vastos conocimientos, su ética inquebrantable y su experiencia de vida se convirtieron en un activo invaluable para la fundación. Su antigua pasión por la enseñanza se reavivó al trabajar con jóvenes en riesgo, compartiendo sus conocimientos y su visión del mundo. Sofía también ayudó a Antonio a saldar sus antiguas deudas y a encontrar un hogar modesto pero digno. Por primera vez en años, Antonio se sentía útil, valorado y en paz. La mirada de gratitud en sus ojos cansados era la verdadera recompensa para Sofía. Él había devuelto más que una cartera, le había devuelto su alma. La mansión del Valle, el hogar que había sido escenario de intrigas y dolor, fue transformado. Sofía decidió que no quería vivir en la soledad de la opulencia. La abrió para eventos de la fundación, convirtiéndola en un centro para la comunidad, un lugar donde el arte, la educación y la ayuda social se mezclaban. El gran salón, donde una vez la avaricia había reinado, ahora resonaba con la risa de los niños y las voces de la esperanza. El aroma a flores frescas y a la calidez de la gente reemplazó la frialdad del mármol. Un año después, la Fundación Rafael del Valle celebraba su aniversario. El ara, ahora con el cabello más suelto y una sonrisa más cálida, caminaba entre los invitados. Había encontrado un nuevo equilibrio entre su intelecto brillante y su recién descubierta humanidad. Encontró a Antonio en una de las salas, rodeado de jóvenes a los que estaba enseñando a leer poesía. La paz en su rostro era palpable. Sofía, que antes vivía en una jaula dorada de soledad, ahora estaba rodeada de propósito, de conexión y de una profunda satisfacción. Su vida, aunque diferente a la que había imaginado, era más rica de lo que el dinero jamás podría comprar. La moral de la historia se elevaba con la brisa cálida de la Ciudad de México, impregnada del aroma a jazmín y a esperanza. La verdadera riqueza no reside en la acumulación de millones, sino en la integridad del espíritu, la lealtad de las amistades y la capacidad de redención. La honestidad, incluso en la pobreza más extrema, puede ser un faro que ilumine las verdades más oscuras y derribe los imperios construidos sobre la mentira. La traición puede robar fortunas y destruir reputaciones, pero nunca podrá apagar la llama de la justicia en un corazón puro. Y, en última instancia, el acto más valiente
no es el de amasar poder, sino el de usarlo para el bien, para proteger a los vulnerables, para honrar la memoria de quienes nos amaron y para construir un mundo donde la bondad y la verdad sean los valores más preciados. Sofía, la millonaria fría y distante, había encontrado su verdadero tesoro en el corazón de un vagabundo, aprendiendo que la humanidad es el activo más valioso de todos.